Así veo las cosas. Vamos a hablar de El Paso, vamos a hablar de historia de México y de los Estados Unidos y vamos a hablar de un nuevo libro de Yasmin Ulloa llamado El Paso, 5 familias y 100 años de sangre, migración, raza y memoria. Aquí es este libro. Yasmín es conocida como La Reportera y nos acompaña ahora en el video podcast. Yasmín, gracias por estar aquí, muchas felicidades. Yo sé que hoy es el lanzamiento de tu libro. Esto es un verdadero éxito, de verdad, lo disfruté muchísimo. Gracias por invitarme y muchas gracias. Me da mucho gusto oírlo. Te voy a preguntar sobre cuestiones migratorias, pero déjame comenzar con la idea del Paso como la Ellis Island del sur. Ellis Island, por supuesto, el lugar donde llegaron millones y millones de inmigrantes, pero el Paso tiene una historia distinta. ¿Por qué puede ser el Ellis Island del sur? Sí, bueno, yo empecé a escribir este libro después en el 2019, cuando un supremacista blanco abrió fuego en el Walmart en el centro de El Paso. Ese fue una tragedia que pasó a 3 minutos de donde yo fui a la preparatoria y fue una tarea muy difícil, una de las tareas más difíciles que he cubierto en mi carrera. Y me di cuenta de que hay mucho del Paso en esos días que los Estados Unidos no entiende. En esos días, en esos días yo era una reportera nacional de política para el Boston Globe y se oía mucho ah, el, am, se oía mucho ese nombre, se le estaba dando mucho ese nombre, el The New Ellis Island a El Paso, ¿verdad? Pero estábamos viendo cómo El Paso se estaba transformando en como un muro para unas batallas mucho más grandes nacionales de inmigración. Y en Ellis Island, la historia que se dice en los Estados Unidos, que se cuenta en los Estados Unidos de Ellis Island, usualmente es de que inmigrantes vinieron y cruzaron el mar, ¿verdad? Y entraron y eran usualmente inmigrantes europeos que vinieron a este país y vieron que podían perseguir el sueño americano y con su esfuerzo y labor transformaron el país en algo bueno, en lo que es los Estados Unidos hoy. Pero cuando hablaban del Paso como el New Ellis Island, lo que estábamos viendo es que en este Ellis Island, la gente que estaba cruzando, los migrantes que estaban cruzando, usualmente latinos, eran maltratados. Había en esa temporada, cuando estábamos cumpliendo ese crimen, estaba Sí. la crisis de inmigración muy fuerte, estaban separando niños en la frontera, así es que las imágenes de que estaban saliendo del Paso eran migrantes en esposas, ¿verdad? No sé si lo estoy diciendo Sí, bien, sí, sí. Ahora, en Yasmín, handcuffs. te, Sí. te- te quería preguntar, comienzas el libro hablando sobre los niños héroes, estos 6 cadetes de la escuela militar que se enfrentan a los Estados Unidos en 1847 y por supuesto la historia nos indica que luego 5 meses después, en 1848, México pierde la mitad de su territorio. Y en tu libro tú dices, página 6, que la frontera es una herida abierta. Esto me recuerda, alguna vez yo hablaba con el escritor mexicano Carlos Fuentes y él también la llamaba una herida abierta. Tú y yo hemos estado en la frontera mucho tiempo. ¿Por qué la frontera entre México y Estados Unidos es una herida abierta? Sí, porque esa frase, y también lo digo en el libro, es de Gloria es de otra escritora, ¿verdad? De Gloria Anzaldúa, y ella lo veía como cuando se cortó esa frontera, ¿verdad? Se dividió esa tierra que antes era mexicana, que era española, que tenía raíces indígenas, ¿verdad? Se convierte una zona de violencia, pero también es algo bonito que sale de ahí, sangre sale y es una nueva sangre, ¿verdad? Es una diferente cultura que es una mezcla entre los Estados Unidos y México. Y esa cultura, esa sangre fronteriza que brota de ahí, de esa herida. Así es que es algo violento y diviso, es algo feo, pero a la vez también sale algo bueno. Y eso se ha hablado mucho, hay mucho debate sobre qué significa esa frontera y esa cultura y qué tan americana esa cultura y qué tan mexicana esa cultura. Y cuando es esa cultura. Entonces, cuando yo estaba escribiendo este libro, ¿verdad? Yo quería
yo quería dar yo quería contar una diferente historia del Paso, porque a mí, como le cuento, cuando yo estaba cuando yo estaba cubriendo esta tragedia, estaba muy frustrada de que el lugar donde yo crecí y nací, otra vez estaba entrando en la conciencia colectiva de los Estados Unidos a través de la tragedia de la muerte de, 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 del muro, de la frontera, ¿verdad? De tropas en la tierra. Así es que quería hablar sobre de esa diferente sangre, que también hay algo muy vibrante en la gente. Lo quería enfocar mucho en la gente. Una de las cosas que te quería preguntar, Jasmine, tiene que ver con la diversidad que hay aquí en los Estados Unidos y que muchas veces en esta época se desaparece. En tu libro tú dices que los Estados Unidos fue formado por un territorio que fue nativo indígena antes de ser español y fue español antes de ser mexicano y fue mexicano antes de ser estadounidense. Esta diversidad está por todos lados, pero hoy parece ser que está desapareciendo o que hay gente que quiere desaparecer esta diversidad. Sí, ese pasaje se me hace muy importante, se me hace clave al libro, porque cuando lo arrestaron le dijo a un policía que él vino al Paso a matar mexicanos. Y él lo que tenía más miedo era una invasión hispánica, una invasión hispana en los Estados Unidos. Es lo que él veía, y lo que trato de capturar en el libro es que eso es una mentira, es un fraude, porque Siempre hemos estado ahí, siempre hemos estado sí, ahí. No estamos esta, invadiendo nada, es parte de, es nuestro, ¿no? Exacto, exacto. Quería escribir una historia muy mexicana del sureste de los Estados Unidos. Te ha tocado cubrir con otros periódicos y ahora con The New York Times la frontera por muchísimo tiempo y, y nunca me había tocado, y yo creía que era prácticamente imposible, sellar la frontera entre México y los Estados Unidos. De acuerdo con las cifras del gobierno norteamericano, solo en enero, solo 6,000 personas lograron cruzar. ¿Tú te imaginas alguna vez que, que la frontera entre México y los Estados Unidos pudiera sellarse, cerrarse de esta manera, ahora con el presidente Trump? No, digo, sí, 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 como platico en el libro, las personas siempre encuentran maneras de cruzar, Claro, siempre. aunque se detectan o no. Así es que eso es también parte de ese mito de la frontera, de que se puede cerrar completamente o abrir completamente. Siempre ha sido un proceso muy fluido, y quién es legal y quién es ilegal, como dicen ahora, ¿verdad? Ha cambiado durante años, como capturo en el libro. Antes, uh, trabajadores chinos no podían cruzar para nada, eran cualquier trabajador chino era ilegal, ¿verdad? Y ahora estamos viendo ese cambio de categorías otra vez. Estamos viendo personas que entraron bajo programas de inmigración que se crearon bajo Biden o se expandieron bajo Biden. Ahora los están declarando ilegales o les están quitando permisos que antes eran válidos. Así que es ese proceso de quién pertenece, quién no, ese debate de quién es americano y quién no, siempre se ha debatido, y es parte de la frontera, y es parte de lo que estamos viviendo en cada ciudad ahora en los Estados Unidos. Claro, porque en tu libro queda clarísimo de que esa frontera es de alguna forma una línea o una franja totalmente artificial que fue impuesta y que hay un flujo constantemente de información, de comercio, de gente, desde lo que es ahora Ciudad Juárez a El Paso. Tu historia de las 5 familias es fascinante, los Chus, los Martínez, los Holguín, los Rubio y los Mural. Y me pregunto ahora si con las redadas de ICE, Yasmín, si tú has visto una persecución como nunca antes a las familias latinas. Sí, he estado platicando mucho de esto en las pláticas del libro, ¿verdad? De que nosotros como periodistas estamos en la línea primera, ¿verdad? En la front line de una inmigración, de una represión de migratoria que no hemos visto
1950, desde la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial aquí en los Estados Unidos. Porque no ha sido sorprendente, no me ha sorprendido las tácticas que están usando, porque como yo cubría al presidente, seguía la retórica, no solo del presidente, pero de muchos candidatos republicanos que se estaban lanzando en competiciones para gobierno muy lejos de la frontera, ¿verdad? En estados que no están cerca de la frontera y todos decían lo mismo, ¿verdad? De que la frontera es un lugar de caos, que están entrando mucha gente. El presidente estaba diciendo que iban a usar tácticas como lo habían hecho durante la administración de Eisenhower, uh, que iba a ser como un modelo, ¿verdad? Para él, para seguir, para desarrollar esta campaña de deportación. Cuando deportaron en la época de Eisenhower a 1 millón de mexicanos hacia México, ¿no? Es exacto, el mismo trabajadores, modelo. incluyendo muchos mexicanos que habían nacido y crecido en los Estados Unidos, que los echaron para afuera. Así es que sí, y viendo en los archivos de esa operación, se ven muchas de las escenas que estamos viendo ahora. Claro. Los oficiales estaban usando tácticas militaristas, de surveillance, de sweeps, todo eso ya se ven en las fotografías y en los récords de esa época. Así que no es algo sorprendente, pero se me hace que lo que sí ha sorprendido a mucha gente y a periodistas, no solo a periodistas, pero a historiadores, es qué tan grande ha sido el proyecto. Yasmín, tú eres conocida como la reportera y termino con esto. ¿Qué tan difícil ha sido para ti el ser latina, escribir el libro y al mismo tiempo estar en una de las épocas más difíciles para ser latino e inmigrante aquí en los Estados Unidos? Ha sido muy difícil, pero me ha enfocado, me ha dado más propósito, ¿verdad? Me ha dado más razón por cuál seguir este trabajo. Ha sido, ¿tú dirías que en tu época de reportera esta es la más difícil? Cubrir la tragedia en El Paso yo creo que fue la tarea más difícil, porque Claro. esa época se me hizo la más difícil para mí, porque estaba viendo a conocidos que estaban llegando al lugar donde pasó esta masacre, a dejar flores, a dejar globos, a cantar con mariachis. Así es que, me encontraba con gente con cual yo había crecido. Así es que eso fue algo muy personal y muy difícil. Así es que yo diría que esa época yo creo que fue la más difícil, y recuperar de esta trama, porque como periodistas tienes que ser independiente, tienes que ponerte afuera, eres alguien que está afuera viendo hacia adentro, ¿verdad? Siempre está como que estás en una ventana viendo hacia adentro, y eso fue imposible para mí, se quebraba Claro. esa ventana. Así es que yo diría que eso fue difícil, y ahora se está viviendo mucho sí es como volver a vivir. Sí, estos días han sido como volver a vivir esos días, solo porque la retórica es tan igual, lo que están pasando las familias. Oigo la historia del Paso, en todo lo que está pasando en Minneapolis, en Los Ángeles, en Chicago. Resuena mucho esa historia para mí. Así es que ahora cuando voy a entrevistar a personas, es algo diferente, porque entiendo que hay esa violencia, pero también entiendo ahora que hay mucha fuerza en nuestra comunidad, que hay mucha, que la gente sigue saliendo. Es más, estuve platicando con un trabajador en Minneapolis, y él me dijo que había perdido su troca, él y su cuñado, él y 2 miembros de su familia los habían parado ICE, o agentes federales, porque no se sabe a veces de qué agencias son, ¿verdad? Pero él me dijo, nos pararon a mí, nos dijeron que porque éramos latinos, me dijeron directamente que porque que nos vieron pasar y éramos latinos, y que por eso nos pararon, nos acusaron de tener documentos falsos, que no era cierto. Él tenía una visa T para trabajadores que han sobrevivido
que han sobrevivido crímenes de traficantes, ¿verdad? Y él había denunciado a sus traficantes y recibido este permiso para trabajar en los Estados Unidos. De todos modos, los detuvieron, a su cuñado y al hijo de su cuñado los mandaron a El Paso. Así es que ahí está la conexión directamente de Claro, Minneapolis a al El Paso. Paso. Y él se quedó en Minneapolis sin su troca, porque la troca estaba bajo del nombre de su cuñado. Y aunque a él lo No podía dejaron trabajar, claro. libre, todo su trabajo, todo lo que había, todo su esfuerzo estaba en esa troca y se desapareció. Pero yo le pregunté, ¿cómo va a seguir ahora? Y me dijo, no se preocupe por mí, he vivido peor. Y también hay mucha de Claro. esa fuerza en El Paso también. Yasmín, felicidades por el libro. El libro se llama El Paso, Five Families and 100 Years of Blood, Migration, Race and Memory. Aquí está. Felicidades. Gracias. Hasta Adiós. luego.